Rocío Gilabert llegó al mundo como un rayo de luz. Sus padres, llenos de esperanza, la miraban con amor. Era la bebé que siempre habían deseado. Sin embargo, la felicidad se tornó en incertidumbre cuando, a los 11 meses, su vida dio un giro inesperado. Rocío se convirtió en la estrella de una película con Pedro Infante, un ícono del cine mexicano. ¿Cómo puede una vida tan corta tener un impacto tan profundo? La cámara la capturaba en cada sonrisa, en cada gesto. El mundo la adoraba, pero detrás de esa luz había sombras. Sus padres, al principio emocionados, comenzaron a sentir el peso de la fama. La presión de ser parte de algo tan grande era abrumadora. ¿Era correcto exponer a su hija a un mundo que no comprendía? La pregunta se instaló en sus corazones como un eco persistente. Mientras las luces brillaban y los aplausos resonaban, Rocío no sabía que su vida estaba siendo moldeada por decisiones ajenas. La inocencia de un bebé se enfrentaba a la voracidad de la industria del entretenimiento. Cada día, sus padres luchaban con la moralidad de su elección. ¿Era amor lo que sentían o egoísmo disfrazado de ambición? Las noches se volvían largas. Los sueños de sus padres se entrelazaban con pesadillas. Imaginaban un futuro donde su hija, en lugar de ser una estrella, pudiera ser simplemente Rocío. Pero la fama era un monstruo seductor. La idea de renunciar a todo lo que habían construido se volvía cada vez más aterradora. ¿Podrían dejarlo todo atrás por el bienestar de su hija? Un día, mientras la filmación avanzaba, Rocío sonrió a la cámara. Ese instante, capturado para siempre, se convirtió en un símbolo de su lucha. La alegría de su risa contrastaba con la angustia en los ojos de sus padres. ¿Era posible que el éxito de su hija significara su propia condena? La pregunta se convirtió en un grito silencioso en sus corazones. La vida de Rocío, aunque breve, estaba llena de decisiones que resonarían por generaciones. ¿Qué precio estaban dispuestos a pagar por un momento de gloria? La historia apenas comenzaba, y el dilema moral se intensificaba. ¿Podrían encontrar el camino correcto antes de que fuera demasiado tarde? Rocío se encontraba en el corazón de los estudios Churubusco. La luz del set iluminaba su rostro, reflejando una mezcla de nervios y emoción. Pedro Infante, el ícono del cine mexicano, la miraba con una intensidad que la hacía sentir viva. Era un momento mágico, un instante que parecía sacado de un sueño. La escena requería que él la cargara, y cuando lo hizo, el mundo a su alrededor se desvaneció. El peso de su cuerpo en los brazos de Pedro era un símbolo de su ascenso. Rocío sonrió, sintiendo que había alcanzado la cima, pero en el fondo una sombra comenzaba a asomarse. ¿Qué significaba realmente esa felicidad? La fama brillaba como un diamante, pero también podía cortar. Mientras Pedro la sostenía, Rocío recordó las historias de aquellos que habían llegado a la cima solo para caer. La presión, la soledad, el miedo a perderlo todo. ¿Era este el precio de la fama? La pregunta la atormentaba. La risa de sus compañeros resonaba en el set, pero en su interior, un eco de duda crecía. La escena avanzaba, pero su mente se desvió. Miró a su alrededor. Las luces, las cámaras, el bullicio. Todo parecía perfecto, pero había un vacío que no podía ignorar. La fama prometía amor y admiración, pero también podía traer traiciones y soledad. ¿Estaba dispuesta a sacrificar su esencia por un momento de gloria? Pedro la miró a los ojos, y en ese instante, Rocío sintió que él también comprendía su lucha. Era un hombre que había vivido la gloria y la caída. Su mirada era un espejo de sus propios temores. La escena se volvió más que un simple rodaje, se convirtió en un reflejo de su vida. El director gritó: ¡acción! Y Rocío se vio obligada a actuar. Pero su corazón latía con fuerza, cuestionando cada paso. La felicidad era efímera, y la fama, un monstruo que devoraba desde adentro.
¿Podría ella manejarlo? ¿Podría mantener su autenticidad en un mundo que exigía máscaras? Mientras Pedro la sostenía, Rocío se dio cuenta de que la verdadera magia no estaba en la fama, sino en la conexión humana. Pero, ¿sería suficiente para resistir la tormenta que se avecinaba? La escena continuaba, pero su mente luchaba con la verdad. La fama tenía un precio, y ella estaba a punto de descubrirlo. Rocío siempre soñó con ser actriz. Desde pequeña, sus ojos brillaban al ver las luces del escenario. Pero un día, la poliomielitis llegó como un ladrón en la noche. La enfermedad la atrapó, la alejó de su mundo. Las risas y los aplausos se convirtieron en ecos lejanos. La familia de Rocío se unió. Su madre, con lágrimas en los ojos, le decía que siempre estaría a su lado. Su padre, fuerte y decidido, prometió que nunca dejarían que la enfermedad la definiera. Pero, ¿cómo se enfrenta una niña a la pérdida de su futuro? Rocío miraba por la ventana, observando a otros niños jugar. Sentía una punzada en el corazón. La risa de sus amigos se transformaba en un recordatorio de lo que había perdido. La soledad se instaló en su pecho. Cada día, la lucha se intensificaba. ¿Por qué a ella? ¿Por qué su sueño se desvanecía? Las noches eran las más difíciles. En la oscuridad, sus pensamientos se convertían en monstruos. Se preguntaba si alguna vez volvería a sentir la emoción de estar en un escenario. La incertidumbre la consumía. La enfermedad no solo afectó su cuerpo, también desgastó su espíritu. Su madre intentaba consolarla. Le contaba historias de grandes actrices que habían superado adversidades. Pero Rocío solo podía pensar en su propia batalla. La presión de ser fuerte la aplastaba. ¿Era egoísta querer llorar por lo que había perdido? Un día, mientras miraba una película, vio a una actriz que había enfrentado la adversidad. La imagen la impactó. Esa mujer había luchado, había caído y se había levantado. Rocío sintió una chispa de esperanza. Quizás su historia no había terminado, quizás había una forma de seguir adelante. Sin embargo, la pregunta persistía. ¿Podría encontrar su voz en medio del silencio? La lucha interna se intensificaba. La enfermedad la había cambiado, pero ¿podía cambiar su destino? Rocío se dio cuenta de que el amor de su familia era su mayor fortaleza. Con cada día que pasaba, aprendía a enfrentar sus miedos. La adversidad se convirtió en su maestra. Aunque el camino era incierto, Rocío decidió que no se rendiría. La vida le había dado un golpe, pero ella estaba lista para luchar. La historia de su vida apenas comenzaba. Rocío miraba por la ventana. El sol se ocultaba tras las montañas. Su corazón latía con fuerza. Había encontrado el amor en los brazos de Javier, un refugio en medio de la tormenta. Juntos, habían soñado con una familia. La risa de sus hijos llenaba la casa. Un eco de felicidad que parecía eterno. Pero la vida, cruel y caprichosa, tenía otros planes. Una noche, el silencio se apoderó de su hogar. Rocío sintió un escalofrío. La tragedia llegó sin aviso, como un ladrón en la oscuridad. Sus pequeños, su razón de ser, se desvanecieron en un instante. La culpa la consumía. ¿Por qué no pudo protegerlos? ¿Por qué el destino fue tan despiadado? Cada rincón de la casa le recordaba su risa. Las paredes parecían susurrar su ausencia. Rocío se sentía atrapada en un laberinto de dolor. La culpa la perseguía como una sombra. ¿Era su amor suficiente para sanar las heridas? ¿Podía el amor florecer en medio de la devastación? Las noches eran las más difíciles. Se despertaba en medio de la oscuridad, el vacío a su lado. Javier intentaba consolarla, pero su dolor era un abismo. Rocío se preguntaba si alguna vez podría volver a amar sin sentir que traicionaba la memoria de sus hijos. La lucha interna era feroz. El amor y la culpa chocaban en su pecho. Un día, mientras caminaba por el parque, vio a una madre abrazando a su hijo. La imagen la atravesó como un rayo. ¿Podía ella permitir que el amor volviera a entrar en su vida? Era justo para sus hijos. La pregunta la atormentaba.
La vida seguía, pero ella seguía estancada. Rocío se sentó en un banco. Las lágrimas caían sin control. Recordó las risas, los abrazos, los sueños. ¿Podía el amor superar el dolor? ¿Podía encontrar la paz en medio de la tormenta? La respuesta parecía esquiva, como un susurro en el viento. El tiempo pasaba, pero el dolor no se desvanecía. Rocío sabía que debía tomar una decisión. ¿Seguiría atrapada en su culpa o se permitiría volver a amar? La lucha entre el amor y el dolor la definiría. La vida le ofrecía una segunda oportunidad, pero el miedo la mantenía cautiva. ¿Qué camino elegiría? Rocío miró por la ventana. El sol se filtraba entre las nubes, pero su corazón estaba nublado. Había transformado su dolor en fuerza, convirtiéndose en una emprendedora y defensora de la salud. Cada logro era un testimonio de su resiliencia. ¿Pero a qué costo? Las pérdidas la habían marcado. Su madre, su mejor amiga, sueños que nunca se realizaron. Cada éxito era un recordatorio de lo que había dejado atrás. La gente la admiraba, la aplaudía, pero en su interior una pregunta la atormentaba. ¿Puede realmente sanar una herida tan profunda? Mientras organizaba su próximo evento, sintió un nudo en el estómago. La sala estaba llena de sonrisas, pero su mente viajaba a lugares oscuros. Recordaba las noches en vela, las lágrimas silenciosas. La lucha interna era feroz. Por un lado, quería ser un faro de esperanza. Por otro, el peso de su pasado la mantenía anclada. Rocío se enfrentaba a un dilema moral. ¿Debía compartir su historia de dolor con el mundo? ¿O era mejor ocultar las cicatrices y mostrar solo la versión triunfante de sí misma? La idea de abrirse la aterraba. Temía que la vulnerabilidad la hiciera parecer débil. Pero, ¿no era esa la verdadera fortaleza? En el fondo, sabía que su viaje no era solo sobre el éxito, era sobre la sanación. Pero, ¿cómo se sana una herida que nunca deja de doler? La pregunta resonaba en su mente como un eco. Cada vez que se miraba al espejo, veía a una mujer fuerte, pero también a una niña asustada que había perdido tanto. Mientras preparaba su discurso, las palabras se le escapaban. Quería inspirar, pero también necesitaba ser honesta. La lucha entre su imagen pública y su realidad interna la consumía. Podría ser un modelo a seguir sin desnudarse emocionalmente. La presión era abrumadora. El evento comenzó. Las luces brillaban. La música sonaba. Rocío sonrió, pero su corazón latía con fuerza. En el fondo, sabía que la verdadera batalla no era en el escenario, sino en su interior. Encontrar la paz. La lucha por aceptar su dolor y encontrar la paz. ¿Podría alguna vez reconciliarse con su pasado? La respuesta seguía siendo un misterio. Mientras la multitud la aclamaba, Rocío se preguntó si algún día podría sanar. ¿O siempre llevaría consigo el peso de sus pérdidas? La incertidumbre la envolvía, pero una chispa de esperanza brillaba en su corazón.